Excelente. Muy bien. Mujeres de propósito, no sé si recuerdan, el miércoles pasado vimos el principio del reino de la distinción, ¿verdad? Y platicamos que habían cuatro puntos muy importantes, que era la escogencia, la dignidad, la obediencia y la sensatez. Y dijimos que en esta clase íbamos a abordar más el tema de la sensatez. Entonces, nuestro principio de hoy va a ser sensatez. Ese va a ser el principio de hoy. Y para arrancar vamos a ver en Proverbios capítulo 1, verso 7. Es un verso muy popular, muy famoso, que dice lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ojo en este versículo, ahí vamos a partir. Y vamos a ubicarnos en nuestra parábola, que es en Mateo 25. Nuestro Evangelio de Mateo, capítulo 25. Muy bien. Vemos que está contando Jesús una parábola más y dice que el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Ese es el verso 1. Vamos a partir de ese punto. Y luego sigue él con la parábola y dice que 5 de ellas son insensatas y 5 prudentes. De una vez las está calificando. 5 insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Se prepararon, ¿verdad? Vamos viendo la diferencia entre cada una, ¿verdad? Y como el novio tardaba en llegar, a todas, a las 10, les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dennos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. ¿Cómo respondieron las sensatas? No, dijeron. Y no era porque fueran egoístas, ¿verdad? Sino que aclaran y dicen: porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Entonces, el verso 10, mientras iban a comprar, continúan ellas, ¿verdad? Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Continúa el verso 10, mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio. Las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, decían, ábrenos. Les aseguro, respondió el Señor, que no las conozco. Por tanto, agrega Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. ¿Verdad? Entonces, entendiendo nuestra parábola, vamos a ver 4 factores. Pero resaltábamos el miércoles anterior que la sensatez es tener prudencia, tener juicio, buen juicio, ser maduras, ¿verdad? Pero me llamaba la atención también otro concepto y decía que era una capacidad que tenemos nosotros como seres humanos de operar o de conducirnos, de obrar con buen juicio y con sentido común. Entonces, la otra vez conversamos que el sentido común no es tan común, ¿verdad, mujeres de propósito? Entonces, vamos a partir por eso, ¿verdad? Que la sensatez es tener un buen juicio, ser maduras, ser prudentes y operar bajo el sentido común. Muy bien. Entonces vamos a ver esos 4 factores que les decía que diferenciaban a las mujeres sensatas
y a las insensatas. Entonces, el primer factor es la prudencia, ¿verdad? Ya el Señor al inicio de la parábola las destacaba, ¿verdad? Las calificaba, les ponía un nombre a cada grupo. Ok, este grupo de 5 son las prudentes y este otro grupo de 5 son las imprudentes. Y es que vemos que en la parábola todas iniciaron bien, todas tenían esa actitud de ir a recibir al novio, llevaban sus lámparas, todas querían recibirlo. Sin embargo, ese deseo o querer recibirlo, ese sentimiento no era suficiente, ya que la sensatez requiere la preparación de la lámpara, implica que seamos objetivas, que seamos racionales, que no seamos emocionales, ¿verdad? Entonces vamos a partir por ese primer factor que es la prudencia. La prudencia es nuestro primer factor, que así las calificaba el Señor. Luego vamos a ver el segundo factor. ¿Qué diferencia a la mujer sensata con la insensata? Que la mujer sensata tenía abastecimiento, es decir, que se preparó, que tenía aceite. Y en nuestra vida espiritual sabemos y tenemos claro que nuestro aceite es la presencia del Espíritu Santo. Sin él no nos movemos a ninguna parte, porque ese es el motor, ¿verdad? Lo que le da vida. ¿Y qué le daba vida a esas lámparas? ¿Verdad? El aceite. Entonces, asimismo, el Espíritu Santo es nuestro aceite en nuestras vidas espirituales. Así que las mujeres sensatas tenían abastecimiento. Por el otro lado, las insensatas son las que no tenían abastecimiento, ¿verdad? No se prepararon, no llevaron aceite, descuidaron esa parte. Y nos damos cuenta nosotras que cuando vemos a una persona y podemos calificarla, nos damos cuenta que es un poco imprudente o insensata porque se mete a las conversaciones, ¿verdad? Imprudentemente. O no mira arriba, abajo para poder cruzar una calle, ¿verdad? Y en este caso se nota que es una persona insensata cuando no tiene la presencia del Espíritu Santo. El tercer factor es el enfoque. Las mujeres sensatas estaban enfocadas, tenían claro a quién iban a ir a recibir, tenían claro que necesitaban tener su lámpara y tenían claro que iban a necesitar el aceite para poder recargar esa energía en la lámpara. Entonces, el tercer factor es el enfoque. Nosotras como mujeres de propósito, aplicando principios de reino como este, que es la sensatez, para ser esas mujeres sensatas, tenemos que estar enfocadas, no desviarnos, no dejarnos mover por las emociones, al contrario, ser racionales, ¿verdad? Dejarnos operar por el Espíritu Santo que nos da ese sentido común. Y el cuarto factor es que vamos a ver en el verso 11. Dice que llegaron las otras a pedir que se les abriera. La puerta estaba abierta, ¿verdad? En su momento estuvo abierta. ¿Acaso fue que el novio era el malo? ¿O acaso fue que no se abrió la puerta, que había exclusividad, solo pasen ustedes? No, la puerta estaba abierta para todas, para las 10. Sin embargo, para las mujeres sensatas se les es abiertas las puertas. Y para las insensatas, al contrario, se cierran esas puertas. Entonces, vemos que todas iniciaron bien, todas querían ir a recibirlo, todas tenían esa buena voluntad. Sin embargo, vemos también que cuando las mujeres se niegan a darles aceite, vemos que no fueron egoístas, sino fueron prudentes, sabían que no iba a alcanzar. Y vemos también que fueron corteses al momento de brindarles esa solución. Ok, vayan a buscar quién vende aceite y compren. Sin embargo, el tiempo
fue determinante en esta historia, ¿verdad? Sabemos que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta para quienes le amamos. Sabemos que los tiempos de Dios son perfectos, que Él tiene el dominio, el control de todo. Y entonces así entendemos que a las insensatas se les van a cerrar las puertas. Pero declaramos en el nombre de Jesús que a nosotras mujeres de propósito, que operaremos en sensatez, que vamos a ser prudentes, que vamos a buscar ese abastecimiento del aceite del Espíritu Santo, que vamos a enfocarnos, a permanecer enfocadas. Y por último, declaramos en el nombre de Jesús que esas puertas se nos serán abiertas porque somos mujeres sensatas, prudentes, maduras, con buen juicio, y también declaramos que el Espíritu Santo nos da ese sentido común para poder operar y guiar nuestras vidas. Así que con esto terminamos, mujeres de propósito, este principio de la sensatez. Les agradezco mucho por su tiempo y gracias por escuchar. Así que le damos la bienvenida a nuestra maestra Ania Madrazo, que ya está conectada por acá. Bienvenida, maestra, en Tiempo de Estudio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué bendición comenzar esta sesión con esa palabra hermosa que nos enseña a cómo ser mujeres de propósito con nuestra lámpara encendida. Me encanta eso, de estar preparadas espiritualmente, de tener aceite, es decir, la unción del Espíritu Santo, porque sin eso no podemos entrar a ver con el novio, a tener esa reunión, esa cena, esa fiesta con el novio que es Jesús. Y gracias, Nancy, por esa enseñanza. Todas, un fuerte abrazo desde ya. Les agradezco por estar conectadas, veo a unas conectadas que ya tenía ratitos de no verlas, como Gaby, bienvenida. Qué bueno, ya dio a luz a su bebé y ahora se reincorpora otra vez a Mujeres de Propósito. Y a todas por la asistencia, por las que van a verlo en diferido, por las personas que lo van a ver en el canal de Mujeres de Propósito de YouTube. Qué alegre poder ser de las personas que se edifican a sí mismas, que tratan de buscar la palabra de Dios y los principios del reino. Hoy vamos a hablar de algo bien importante y creo que en las mujeres se nos da bastante porque no quiere decir que en los hombres no, pero los hombres como son más focalizados en un solo asunto, ellos se focalizan más en una sola área, ellos pues suelen ser más resolutivos o buscar más resolución a los momentos difíciles. La mujer regularmente nos agobiamos porque somos de un pensamiento más abierto, es más, vemos más áreas, vemos más aspectos y a veces eso nos abruma, a veces nos llena un poco de preocupaciones, pero la palabra de Dios dice que todos vamos a tener preocupaciones. Hoy vamos a hablar y el tema de hoy se llama preocupación versus ocupación. Es importante esto porque todos vamos a tener en algún momento una preocupación, pero vamos a verlo desde este punto de vista. Vamos a ir a Filipenses, capítulo 4, verso 6. Vamos a verlo a la luz de la palabra. ¿Qué nos dice la palabra de las preocupaciones? ¿Qué nos enseña la palabra? Y vamos a ver dos puntos que he aprendido. Uno que se llama la fórmula del compartimiento estancos y la segunda, la fórmula mágica para solución de las preocupaciones. Filipenses capítulo 4, verso 6 dice la palabra: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones, sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta palabra es muy usada, muy conocida. No se inquiete por nada estéis afanosos, depende de la traducción que usted tenga. Habla acerca de una preocupación, habla acerca de una inquietud, habla acerca de una circunstancia adversa que la está poniendo a la persona preocupada. Y entonces dice la palabra: no lo haga. De una vez es tajante y nos dice que no lo hagamos, y al contrario nos da una segunda alternativa y nos dice más bien, ese más bien hay que meditarlo, dice en toda ocasión. Área económica, área familiar, área profesional, área personal, lo que tú quieras, en toda área, en toda ocasión,
con oración y ruego presenten una petición a Dios. Con oración y ruego acudan a Dios. No se inquieten, no se afanen, no se preocupen por nada. Más bien, en todo momento vayamos y oremos. Vayamos y acudamos a la oración. Eso es lo que nos presenta Filipenses. Entonces aquí viene la preocupación versus oren por todo. Esa es una de las alternativas que nos da la palabra de Dios. Siempre que enfrentemos momentos de dificultad, de preocupación, la preocupación es preocuparme o angustiarme antes de hacerlo, antes de que suceda. Va a suceder algo, tengo miedo de que suceda, o quizá la mala noticia ya llegó. Estamos angustiados de que eso provoque un resultado peor que solo recibir la mala noticia. Ante esa situación, a veces nos angustiamos, nos llenamos de estrés, no dormimos, nos duele la cabeza. Muchas personas, hoy vi a una persona joven, tristemente, que yo conocía, no la veo muy seguido, pero hoy la vi con la mitad paralizada, el brazo con poco movimiento, como le dio un derrame en su cuerpo, la pierna derecha, la mano derecha, casi no la podía mover. Son momentos en el que el cuerpo explota de tanta preocupación, de tanta angustia, de tanto estrés, de tanta carga emocional, que al final el cuerpo termina resintiéndolo. Eso ya la ciencia lo reconoce, que vienen muchas enfermedades a consecuencia de esa preocupación que termina agobiándonos mentalmente, emocionalmente y en nuestras decisiones. Vamos a ir a Mateo capítulo 6, verso 25. Mateo capítulo 6, verso 25. Dice la palabra, por eso les digo, está hablando aquí Jesús, ¿verdad? No se preocupen. Hasta ahí vamos a quedarnos. No se preocupen. Aquí está hablando Jesús acerca del reino de los cielos y vamos a seguir leyendo. Pero lo primero que dice Jesús es no se preocupen y empieza a dar varias áreas. No se preocupen por su vida, por lo que van a comer, por lo que van a beber, por lo que van a vestir. No se preocupen y empieza a dar una serie de cosas en las que regularmente todos llegamos en un momento a pensar y a ponernos ansiosos o a preocuparnos. Llega un momento de crisis económica en la casa, ¿qué voy a hacer? Ya viene la renta, la tengo que pagar, ¿qué voy a hacer porque me robaron? ¿Qué voy a hacer porque no me esperaba esta situación financiera? Y esa preocupación está llegando a mi vida. Entonces, el Señor dice, no se preocupe, y hace una pregunta, ¿no tiene la vida más valor que la comida, el cuerpo más que la ropa? Fíjense que las aves del cielo no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Me llama la atención porque Jesús está haciendo como un equilibrio, como, como una fórmula de valor. Vamos a ver, ¿no valen ustedes más? ¿No pesan más ustedes? ¿No son ustedes más importantes? O sea, ya les di la vida, que es lo más importante. ¿No es más valiosa que la comida? O sea, ¿no es más valioso que el vestido, el cuerpo que ya les di? O sea, empieza a ser un equilibrio dando a entender en dónde ponemos nuestra mirada, en la prioridad. No es que no sea importante, es que no estamos poniendo la mirada en lo prioritario. Seguimos leyendo, dice verso 27, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Hay muchos que están con mucho miedo a morir, muchos que están pasando una necesidad de salud, pero hay otros que sin pasar necesidad de salud están temerosos de que algo les pase, de perder su vida. Y entonces dice acá que no podemos nosotros tener esa autoridad, por más que yo me preocupe de poder añadir un año más. En la farándula se oye mucho que compran hasta cápsulas en donde se meten para tratar de retrotraer los avances de la edad o el envejecimiento.
que aparte es cuidarse bien y aparte es afanarse por envejecer y morir. Y entonces dice, no podemos añadir, por más que nos preocupe, una hora a nuestra vida. Y pregunta otra vez Jesús, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como una de ellas. Es decir, lo que Dios crea empieza a dar un valor, empieza a decir, yo doy cosas mayores, cosas mejores, cosas más sorprendentes. Ni Salomón con todo el dinero, con todo el oro, vistió como una de esas plantas. Verso 29, perdón, verso 30. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo, mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? A mí, sí, una de las plantas que me encantan son las orquídeas, familia de la planta flor nacional de Guatemala, que es la monja blanca. Las orquídeas son una hermosura. Tardan un poco de tiempo, casi que solo florean una vez al año o dos veces al año, si bien la cuidamos, y son tan hermosas, pero están un tiempo y después ya no. Pero Dios se esmera en hacerlas tan hermosas, con tanto esmero, y ellas ni siquiera se preocupan por eso. Entonces dice Dios, ¿acaso ustedes no son más valiosos? ¿Acaso yo no me ocuparía más de ustedes? Así que lo hago con las plantas. Entonces, verso 31, así que no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué vestiremos, porque los paganos andan tras estas cosas. El Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Ya hay una premisa, ya hay un conocimiento de una necesidad básica. O sea, ya sabe el Padre que ustedes necesitan eso. Más bien busquen primeramente el reino de Dios. Y aquí va la segunda. Preocuparme versus buscar el reino. La primera era preocuparme versus oración, ¿verdad? La segunda es, ¿me preocupo o busco el reino? Pues dice Jesús, pues no se preocupen, primero mejor busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Las demás no es que no te las vaya a dar, es que son una añadidura. Dice Dios, pongamos en la balanza, lo más importante para ti tiene que ser el reino de Dios. Y entonces me estoy preocupando por gusto, me estoy preocupando por nada, porque en realidad lo que me tengo que ocupar es en el reino, en lo que tengo que buscar es el reino. Todo lo demás se va a añadir, va a venir por añadidura. Por lo tanto, no se angustien por el mañana. Esto nos va a servir mucho. No se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene sus problemas. Dice Dios, dice Jesús acá, miren, cada día va a tener sus retos, va a tener sus cosas en las que tienen que ocuparse. Enfóquense en el hoy, enfóquense en hoy. No traten de angustiarse porque mañana va a faltar. Pues ocúpense del hoy. Hagan lo que tienen que hacer. Háganlo hoy. Busquen el reino. Guatemala vive unos días de mucha turbulencia político-social y empieza todo a causar daños o causar problemas financieros, económicos en el círculo de los alimentos básicos y de todo. Pero preocuparme por lo que mañana, mejor me ocupo por lo de hoy. Dice la palabra, mañana va a traer otro afán. Hoy me ocupo. Yo soy una mujer muy precavida, eso no significa que no podamos planear. Somos mujeres que planean, que planifican. Un buen plan bien pensado es pura ganancia, dice la palabra. Sin embargo, aparte es planear, prepararse como las mujeres sensatas. Y aparte es solo preocuparme, solo enfermarme, solo angustiarme, solo llenarme de problemas emocionales y pensamientos que no me van a dejar dormir en la noche y no me dejan. Dice Karim, sin afanes, un día a la vez. El pesebre también es parte del reino. Así es. Entonces necesitamos, dice, ocuparnos del hoy y hacerlo bien. Y entonces mañana vamos a tener otra historia por qué ocuparnos. Un día a la vez.
Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 3. Juan, capítulo 16, verso 33. Dice la palabra, yo les he dicho estas cosas para que crean en mí y que hay en paz. En este mundo, dice Jesús, afrontarán aflicciones, pero anímense porque he vencido al mundo. Esa palabra siempre me ha sostenido en momentos de dificultad, siempre ha sido la palabra que el Me he Señor olvidado la clase, aquí estoy cogiendo lo así, último. como una fuerza, como algo que viene a levantarnos en medio de la angustia, en medio de la dificultad, en medio de la necesidad. Porque dice Jesús, esas son palabras de Jesús, en el mundo van a haber aflicciones, pero ánimo, porque hay algo que es importante aquí. ¿Quién venció ya? Y entonces, el tercer punto es preocuparme, angustiarme versus victoria, versus quién venció, versus fe, versus confíen. O sea, ¿en quién estoy confiando? Confío más en la medicina, que aunque es un instrumento que Dios usa, pero ¿a quién estoy confiando más? ¿En la medicina o en el Padre que me creó, en el Padre que nos hizo, en el Padre que nos conoce, nos vio formarnos desde las entrañas de nuestra madre? ¿Quién es Él? ¿Quién es el que ha vencido? ¿Quién es el que tiene el dominio? ¿Quién es el que tiene el poder? ¿Quién es el que tiene mis días contados? ¿Quién es el que puede añadir o puede quitar? El que decide sobre nuestras vidas. ¿Quién es? En mi área financiera, tengo problemas económicos. ¿Acaso el banco es el dueño del oro y la plata? ¿O es mi Padre que está en el cielo el dueño del oro y de la plata? ¿Quién es? ¿Quién ha vencido? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el que tiene el dominio, la autoridad? ¿Quién es? Entonces empezamos a determinar en quién confiar. Dice la palabra, voy a volver a leer. En el mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo, pero ánimo, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Esto es en tiempo pasado, o sea, ya sucedió, ya hay victoria, ya venció la situación, la crisis, lo que me está preocupando ya fue vencido por el Señor. Entonces debemos otra vez enfocarnos no en la preocupación, sino en quién venció, ¿verdad? Vamos a ir a Lucas. Lucas capítulo 10, verso 41. Lucas capítulo 10, verso 41. Este es el pasaje en donde Jesús está en la casa de Marta y María, las conocidísimas Marta y María, en donde Jesús le da una lección y les enseña más que todo un área específica en qué hay que preocuparme o no preocuparme, enfocarme mi interés, o sea, mi interés tiene que estar enfocado. Entonces dice la palabra en el verso 41, Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta, preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Hay cosas que las mujeres, y esta una mujer, está angustiada, está agobiada, está preocupada por muchas, ni siquiera es una. No hay una razón, son muchas razones por las que ella está preocupada. Pero Jesús le dice, María ya enfocó su interés, ya enfocó su esfuerzo, ya enfocó el área en la que tiene que estar y es en la más importante y es en la necesaria. Solo una es necesaria. Entonces, volviendo al otro punto, ya van tres. El cuarto sería afán, preocupación versus una sola cosa es necesaria. Muchas, no, una sola cosa. Una sola cosa. Cuando hay preocupación, cuando me siento preocupada, tengo que sentarme y pensar, bueno, estoy preocupada por esto y esto y esto, y me puede suceder esto. Y entonces empezamos a analizar.
¿Cuál es la verdaderamente necesaria? ¿Cuál es la más importante de todas? De las 4 cosas que me preocupan o de las 2 cosas que me preocupan, ¿cuál es la verdaderamente necesaria? Ay, la renta que ya viene, ¿esa es la necesaria realmente? O, híjole, no mejora la situación de salud. ¿Realmente esa es la necesaria o tengo que acudir a la verdaderamente necesaria? Y entonces enfocar mi energía, enfocar mis pensamientos, enfocar mi fe en lo verdaderamente necesario. Y lo podemos simplificar, ¿verdad? Lo podemos simplificar aún más. Por supuesto, primero poner a Dios en nuestras prioridades. Pero de las 4 cosas que quizás nos preocupan, elijamos la más inmediata y ocupémonos en esa. Es una de las claves que podemos decir o podemos poner en práctica. De las 4 cosas, de las 2 cosas que me preocupan, voy a ver la más inmediata, la del hoy, la que hoy realmente me tengo que ocupar, la prioridad. Ya hemos dicho varias espirituales como la oración, buscar el reino, saber que Él es el victorioso. Y ahora la verdaderamente necesaria, que es el reino de Dios. Y entonces vendrá la respuesta. Vamos a ir a la fórmula del compartimiento estancos. Esta suena medio rarosa, pero va a ver que es tan bonita el poder aplicar. Estoy leyendo un libro del autor Dale Carnegie que se llama Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Es un autor muy conocido y él habla varios principios que nos pueden ayudar a suprimir las preocupaciones y a disfrutar mejor de la vida. Como me encanta siempre colarlo, discernirlo por medio de la palabra. ¿Qué dice la palabra? Dale Carnegie, pues es Dale Carnegie, pero ¿qué dice la palabra? Entonces, por eso primero le di los pasajes bíblicos, ¿qué dice la Biblia? Pero vamos a ver este principio de vida que nos ofrece este práctico libro. Y dice, la fórmula del compartimiento estancos, él explica que es una fórmula basada en la navegación. Hay un tipo de barco, hay un tipo de barcos que cuando está enfrentando una situación difícil en alta mar, dice que es un gran paquebot, así le llama, donde el capitán, de pie en el puente, podía apretar un botón y ¡zas! Se producía un estrépito en la máquina y varias partes del barco quedaban aisladas entre ellas, aisladas en compartimientos estancos. Es como partir, se partía automáticamente al apachar ese botón. El barco, cuando está enfrentando una situación quizás de que nos vamos a hundir, en lugar de que se hunda todo, partámoslo en un solo y partámoslo en 4 partes para que podamos sobrevivir más. Entonces esa es una alternativa para algún problema en alta mar. Y esto lo que permitía es separar, dividir las cosas y entonces así poder sobrevivir. Esto lo aplica él a la solución de conflictos para nuestra vida diaria. Entonces dice que podamos aprender a manejar nuestra máquina que nos permite vivir en compartimientos estancos al día. Y aquí viene lo que la palabra de Dios dice, vive el hoy, es decir, el día a día. Cada día trae su propio afán, dice la palabra. Ocúpate del hoy. Mañana, pues te vas a ocupar de lo demás. No te preocupes con anticipación de todo por el mañana, por el futuro. Más que todo, vive el hoy, ocúpate del hoy. Y entonces acá nos enseña este libro y dice que debemos de prepararnos para el mañana. Dice, es necesario con inteligencia, con entusiasmo y hacer el trabajo, pero soberbiamente, así usa esta palabra, soberbiamente el hoy, tenemos que trabajarlo hoy. Y entonces ocuparnos de manera excelente en el hoy, trabajar de manera responsable el hoy, hacer lo que me corresponde hoy y entonces no preocuparme por el mañana, sino ocuparme por el hoy. Entonces, también este autor pone de ejemplo el momento de la oración que Jesús te enseñó a sus discípulos y le dice,
El pan de hoy es el único pan que se puede comer. Entonces, por eso la oración dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Porque la oración no dice, danos nuestro pan de todo el mes. Asegúranos el año, Señor. No, no, no. Dice, danos el pan de cada día. Es decir, ocupémonos de hoy. El pan seguro, el pan que tú te estás comiendo es el que hoy se sirvió. Entonces, de hecho, en el Antiguo Testamento, Dios le dio comida, el maná, el pan bajado del cielo, el maná al pueblo de Israel como alimento. Y entonces el maná le decía, pueden salir a recogerlo antes de que salga el sol, pero no pueden guardar para mañana. Tiene que ser solo la ración de hoy. El que guarde para mañana se engusanaba, se podría, se llenaba de gusanos. No podían guardar para mañana. ¿Por qué razón? Porque cada día iba a haber provisión, porque había que confiar que mañana al levantarme, al abrir mis ojos, el Señor me tendría la provisión que me prometió, porque cada día el Señor está ocupándose de mí, porque Él no se olvida de mis necesidades, porque Él me ama cada día, porque cada día estrenamos sus misericordias, porque Él siempre se ocupa de nosotros, porque valemos más que las aves del cielo, porque Él está a cargo de nosotros. Y entonces allí tengo que ocuparme y no preocuparme. Mejor dormir en paz, mejor disfrutar de la hermosa noche que el Señor nos da y ya no estar pensando en qué voy a hacer mañana, porque mañana ya está en las manos de Dios. Mi mañana está en las manos del Señor, en lo que Él me prometió, en lo que Él me habló. ¿Qué voy a hacer hoy? Hoy antes de dormir doblo mis rodillas y hago lo que hoy tengo que hacer, que es buscar su presencia, no dormirme sin buscarlo a Él, no dormirme sin hablar con Él. Ya mañana Él tendrá la solución. La fórmula de compartimiento estancos es hacer hoy bien mi trabajo, satisfacción, lo que está en mis manos, lo que puedo alcanzar. Y el pan de hoy es el único que podemos comer. Ya Mateo lo decía, cada día trae su propia pan. El segundo principio que quiero que aprendamos es llamado la fórmula mágica. La fórmula mágica para no, para poder buscar una solución o para resolver mi preocupación. Y Dale Carnegie habla aquí de 3 pasos que tenemos que dar. Él dice que la preocupación destruye nuestra capacidad de concentración. Cuando estoy preocupada, y es cierto, es difícil concentrarme. Marta ya lo decía, ella estaba tan afanada con tantas cosas, con la comida, que sirvieran a tiempo, que la bebida, que las tortillas, que todo, y entonces se estaba desenfocando de lo más importante. Su concentración no estaba en el maestro que estaba sentado a su mesa, que tenía que aprovechar la visita del maestro, del Mesías, del Salvador del mundo. Se la estaba perdiendo. ¿Por qué? Porque ella estaba llena de preocupación. Entonces dice que cuando nos obligamos a encarar lo peor y aceptarlo mentalmente, eliminamos esas imaginaciones, esos pensamientos. Cuando te preocupas por algo que va a suceder, cuando te preocupas, bueno, estás preocupada, lo que haces es que los pensamientos empiezan a agobiarnos. Muchos pensamientos. Hacemos una película en nuestra mente. ¿Qué me va a pasar esto? ¿Qué va a suceder lo otro? ¿Qué voy a hacer? Empieza la película. No le ganamos a Hollywood en la película. Casi que es una realidad para nosotros. Y entonces lo que eso hace es que nosotros no nos concentramos. Entonces, Dale Carnegie dice acá en el libro que esas negras nubes en nuestra mente nos hace que nosotros andemos ciegos y hace que nosotros no podamos meditar bien la solución, que no podamos tener los pies firmes en la realidad. Entonces, aceptar, él da 3 pasos. El primero es que nosotros debemos de pensar qué es lo peor que nos puede pasar. Número 1, la fórmula secreta está compuesta por el primer ingrediente, que es pensar en lo peor. Bueno,
pongámonos a pensar, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Me van a despedir. Sí, sí, ya me lo advirtieron, que mañana me citaron porque parece que quieren despedirme. ¿Qué es lo peor? ¿Me preocupo o pienso, bueno, me despidieron, pues voy a tener que buscar otro trabajo? Lo peor que puede pasar es que voy a estar obligada a buscar otro lugar para trabajar. ¿Qué es lo peor? Entonces dice él, pongámoslo lo más difícil en nuestra mente en ese momento y pongámonos allí. No estemos barajeando tantas cosas, solo la más difícil. Y bueno, me van a despedir. Entonces, pensar en ese momento de dificultad, poniendo la situación en mi mente de lo más difícil. Segundo ingrediente es prepararnos para aceptarlo. Bueno, lo voy a aceptar la circunstancia, bueno, me van a sacar de mi casa, voy a tener que buscar otra casa, perdí mi casa, voy a tener que empezar de cero, bueno, la empresa se vino a la quiebra. Ponemos cuestiones dramáticas, ¿verdad? Y entonces empezamos a aceptar, no importa, el Señor me ha dado la sabiduría para volver a empezar, las fuerzas para volver a empezar. Y entonces, prepararse para aceptarlo, aceptar la peor parte. Y el tercer elemento es mejorar lo peor. Entonces, ya tengo lo peor, el escenario más difícil, y entonces me pongo a pensar, ¿cómo puedo mejorarlo? Bueno, decía el, el dueño de la Ford, el que fundó la Ford, empezó su empresa, empezó a hacer un éxito, empezó a crear los automóviles Ford, y en eso se incendió la fábrica y se incendió todo. Y entonces él le van a avisar y cuando llega al lugar del incendio eran puras cenizas. Y entonces todos estaban angustiados, muy preocupados por lo que iba a suceder. Y dice que él respondió y ¿qué piensa? ¿Qué va a hacer? Porque lo miraba muy tranquilo. Entonces él dice, lo que nos pasó fue lo mejor. Vamos a tener que empezar de cero. Vamos a tener que hacerlo mejor. Es una oportunidad para levantar la fábrica desde sus cimientos y mucho mejor de lo que antes teníamos. Y entonces él empieza a ver la dificultad, la adversidad, cómo puedo mejorarlo. Voy a buscar otro trabajo, voy a buscar otro lugar, quizás una casa mejor, voy a ahora sí ahorrar, a ordenarme financieramente, no sé, lo que tengamos que decidir, pero buscar la mejor alternativa para lo peor que ya pensé, que ya acepté, pero ahora vengo a mejorarlo con una decisión enfocada. Y entonces él aconseja que podamos hacer eso. La verdadera paz, dice acá, la verdadera paz de espíritu viene de la aceptación de lo peor. Psicológicamente creo que eso significa una liberación de energía, una forma de hacer que nuestra mente se relaje, que nuestra mente ponga los pies sobre la tierra y poder concentrarnos en un objetivo. Y mejorar lo peor, dice que es al pensar en las soluciones. Es ahí donde empezamos a pensar en una verdadera solución. Yo leía esto y le ponía a Karinita un mensaje, le decía, mira lo que encontré. Hace mucho tiempo atrás pasaba una situación difícil con la salud de mi hermanita y entonces pues yo estaba aferrada a milagros de parte de Dios y oraba y orábamos y los días que estuvimos en el hospital, que fueron eternos, orábamos mucho. Yo me acuerdo que le pedimos mucho a Dios, la ungimos, oramos, hicimos mucho con nuestra fe. Pero me acuerdo una llamada de Karinita y me dijo, nena, pensemos en el peor momento. Pensemos que quizás ella ya no va a salir bien de allí. Quizás vamos a tener que pensar en la muerte. Cuando me dijo eso, yo dije, wow, qué falta de fe. No, yo no puedo pensar, ¿por qué me está diciendo eso? No, ¿por qué? Y ella me decía, hay que pensar en ese momento y qué vamos a hacer con ese momento. La licenciada Sandrita dice, así es aceptar lo que nos sucede y pensar que lo que Dios decida está bien. Me encanta esa óptica, porque también Marta y María enfrentaron un momento difícil de vida y de muerte con el hermano Lázaro. Ustedes se recordarán, eso está en Juan capítulo 11, verso 38. Lo voy a parafrasear por cuestión de tiempo, pero
Ellas estaban tan preocupadas por la enfermedad de él, mandan a llamar a Jesús. Jesús se toma el lujo de decir, espérense, todavía no voy. Y le dicen, pero es que está gravemente enfermo, tienes que ir. Y él dice, esperemos, esto no es de muerte. Pero cuando él regresa, se entera que sí fue de muerte. Y entonces él había dicho que no era para muerte. Marta y María lo esperan con una frase en el verso 21 y verso 32 que dice, si hubiera. Esa frase, si hubiera, no la hemos dicho mucho nosotras, ¿verdad? Yo creo que sí la hemos dicho, si yo hubiera hecho, si hubiera, o si no hubiera sucedido aquello. Ese hubiera está fuera de nuestro alcance. Ese si hubiera es el pasado que ya no podemos retocarlo, ya no podemos volver atrás, no tenemos la maquinita del tiempo y volver atrás, corregirlo y ya pues ya está bien. No podemos. Y Marta y María no podían hacerlo, estaban preocupadas, desconsoladas. Sin embargo, conocían al Salvador y una de ellas les dice, yo sé que tú eres el Salvador del mundo y que tendremos vida eterna cuando sea la nueva vida. Y entonces Jesús les dice, esto no es para muerte. Y si tú crees, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios. Y me llamaba mucho la atención con esto porque está bien que nosotros nos preparemos con esta fórmula, pero creo que nosotras, las mujeres de reino, podemos ir mucho más. Y aquí le añadiría yo en la otra edición de Dale Carnegie, quizá le agregan esto al libro. Bueno, Jesús puede solucionar aún los hubiera. Jesús puede solucionar porque Él no tiene límites como nosotros. Nosotros sí tenemos límites. Nuestras preocupaciones podemos tenerla y sabemos que tenemos un límite. Por ejemplo, quiero compartirles que el médico, dice la licenciada Salita, me indicó que hace poco que había una recurrencia de la enfermedad de la licenciada Sandrita que ella ha tenido en el pasado, tuvo cáncer. Y dice acá que el médico le dijo que había una recurrencia del cáncer en mi cuerpo, pero entregué mis cargas al Señor y le dije, Señor, me someto a tu voluntad y desde allí encontré paz. Vamos con esto y viene bien lo que decía la licenciada Sandrita, porque la solución está en Jesús, porque nosotros no tenemos un límite. Marta y María tenían un límite, pero Jesús no lo tiene. Dice, alégrense, porque yo he vencido al mundo. Y ese poder que hay en Jesús va más allá de los límites nuestros. Límites que hay en el pasado y límites que hay en el futuro, porque no puedo irme al futuro y anticiparme para evitar los conflictos, los problemas. Pero está Jesús en mi vida. Y Jesús en mi vida es esa fórmula mágica, es ese ingrediente que hace de mi vida esa sobrenaturalidad que va más allá de los límites que la naturaleza pone, va más allá de que ya Lázaro estaba, le dijo una de ellas, ya él está muerto, ya lleva 4 días en la tumba, ya tiene mal olor, ya es inútil, estaba diciendo ella, que tú quieras abrir la tumba. Pero Jesús le dice, esto va a ser para que vean la gloria de Dios. Y hoy quiero decirles a ustedes que cada momento que quiera venir a nosotros a preocuparnos, y esto también oramos por la licenciada Sandrita, es una oportunidad de ver la gloria de Dios una vez más. Porque la gloria de Dios es la que quita las piedras. La piedra es esa preocupación, la muerte es esa preocupación, el área financiera es esa preocupación. Pero hoy te digo el Señor, la gloria de Dios va más allá de esa piedra que está obstaculizando mi mover en el propósito de Dios. Dejemos, dice Karinita, toda circunstancia bajo su gobierno. Dejémoslo bajo su autoridad, porque nuestra confianza está en Jesús, el que ha vencido. Y en eso quiero que terminemos hoy, en poner nuestra confianza en Él. No ganamos nada con afanarnos. No tenemos nosotros ese dominio que Él tiene. Él tiene el poder, Él tiene la autoridad, pero sí tenemos algo que podemos hacer.
enfocarnos en lo más importante. Y este momento de la licenciada Sandrita es el tiempo para servirle más. Por eso la admiro mucho, porque ahí está predicando, está sirviéndole, está entregándole más a él. Porque si vamos a entregarle todo, el hoy lo vamos a hacer sorprendentemente bien, soberbiamente bien. El hoy lo haremos extremadamente bien para él. Y en eso nos tenemos que ocupar. Primero, en oración. Segundo, en buscar el reino. Tercero, en saber que él ha vencido. Y en cuarto, en saber que la gloria de Dios se va a manifestar en nuestras vidas a través de esos momentos que nos han venido a mover el piso. Pero que el Señor dijo, ánimo, porque yo he vencido al mundo. Así que vamos a terminar este momento para darle la gloria a él. Allí donde estás, vamos a terminar orando. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor. Te damos gracias por todo y en todo. Gracias por esos momentos de alegría y por los momentos de dificultad. Gracias porque sabemos que todo viene a bien para aquellos que amamos al Señor. Todas las cosas nos ayudan a bien para mostrar tu gloria, porque esta enfermedad no es para muerte, sino para glorificar el nombre del Señor. Creemos, Padre, que tu gloria amanecerá para nosotras, que tu bendición estará sobre cada una de nosotras, en nuestra área financiera, en nuestra área de salud, en el área familiar. En el nombre de Jesús declaramos tu gloria sobre cada una de nosotras. Padre, gracias, porque sabemos que somos tus hijas, que tú te interesas por cada una de nosotras, te ocupas de nosotras y descansamos en ti. Creemos que has vencido en la cruz del Calvario y que estamos seguras en tu mano de poder. En el nombre de Jesús oramos por la salud de la licenciada Sandra Velázquez. Declaramos, Señor, que todo diagnóstico médico es cancelado en el nombre de Jesús y declaramos que la obra que tú iniciaste en ella es perfecta. No hay error, no hay retroceso, no hay sombra de variación, no hay duda de que tú has hecho la obra en ella de manera perfecta y para la gloria tuya. Y declaramos sanidad íntegra en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Hijo, gracias. Señor Jesús, Espíritu Santo, gracias. Amén, Señor, y amén. Muchísimas gracias a todas. Dice por acá Karinita, yo soy el que contravengo todo diagnóstico médico. Así lo creemos en el nombre de Jesús. Creemos que el Señor tiene todo en sus manos, en Él confiamos y esto va a ser para glorificarlo a Él. Y para que sigan admirándose los médicos de decir, uy, esto no lo puedo explicar, es un milagro, ya está bien. Esto glorifica el nombre del Señor. Así que les mando un fuerte abrazo a todas. No olviden que estamos en Rehoboth Hora, ya ahorita en unos minutos. Vamos a orar precisamente por sanidad. Conectémonos porque creo firmemente en la fe corporativa, en reunirnos aún de manera virtual, en un solo sentir, en un mismo espíritu, para trastocar lo natural con lo invisible sobre lo visible. En el nombre de Jesús, gracias a todas. Que Dios me las bendiga. Hasta pronto.